Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y damos bienvenida a las personas que nos visitan. Ahí levanten su manita y denle la bienvenida a los que nos visitan. Bienvenidos todos. Muy bien, bueno, los que han estado con nosotros en todos estos domingos saben que hemos venido desarrollando una serie de estudios enfocados en prepararnos para no solamente para poder conocer la palabra, sino también para poder defender nuestra fe. Hemos estado hablando en los últimos domingos acerca de lo que es el origen de la iglesia, lo que es las doctrinas que nos fundamenta, la doctrina que nosotros seguimos, que desarrollamos como iglesia de Cristo, que tuvo su origen allá en Judea, cuando el Señor Jesucristo estableció la iglesia y puso a Pedro como cabeza para iniciar. Él fue el iniciador, efectivamente. Hechos 2, el día que Pedro predicó, se convirtieron 3,000 almas y fue uno de los líderes, fue uno de los cabezas de la iglesia, y junto a él estuvieron los otros 12 discípulos, quienes mantenían y hacía que se preservara la doctrina que habían recibido del Señor. Pasaron muchos años y ellos fueron perseguidos por 300 años hasta la muerte por 40 emperadores, hasta que llegó el emperador Constantino en el año 325 y proclamó la iglesia cristiana como la iglesia del imperio. Esa es la historia, y desde allí entonces nace, se reúnen todos los diferentes lugares donde se predicaba el evangelio a escondidas, porque como hemos dicho, en ese tiempo no existían lugares así bonitos y alfombrados como hoy. Todos eran escondidos, porque quien se descubriera que estaba siguiendo a Jesucristo era llevado a la muerte. Fueron tiempos bastante difíciles, y para que usted y yo podamos hoy estar tranquilos, tuvo que morir mucha gente. Pero el Señor es grande e hizo que el cristianismo se tomara todo el imperio romano, y con él pues toda la parte de occidente y muchos lugares del oriente y del mundo pues llegaron a conocer la palabra del Señor a través del trabajo evangelístico que inició con Pablo y muchos otros que le siguieron. Estudiamos también doctrinas que no están conforme a la Biblia y que consideramos un engaño de la iglesia católica romana, que es la doctrina del purgatorio. Vimos que es una doctrina que está contrario a la enseñanza bíblica, ¿sí? Y que al contrario contradice y pone como innecesaria el sacrificio redentor de Jesucristo. Es una doctrina de demonios que lo único que ha hecho es engañar a mucha gente, desarrollar algo que causó el enojo de un monje católico llamado Martín Lutero en el año 1525, que se rebeló contra la iglesia católica, y todo el norte de Europa se separó, y que ellos posteriormente vinieron y conquistaron lo que es Estados Unidos de América, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país protestante del mundo. Protestante, ¿por qué? Porque protestamos, pues ese es el apodo que nos puso la iglesia católica, que protestamos contra el papado. Vimos entonces también que la semana pasada acerca de la idolatría, otro engaño gigantesco, monumental, y lo más terrible es que todavía lo practican y lo defienden, al punto que incluso ustedes ya hemos estudiado que la iglesia católica no considera la Biblia como la máxima autoridad. La iglesia católica considera que la Biblia es un elemento fundamental, pero que existen las tradiciones y también el magisterio católico, que incluye el Papa y los sacerdotes y todos los concilios y vaticanos y dogmas que ellos establecen. Con todas esas tres cosas hacen un compendio que se llama, ¿cómo se llama el libro de los católicos? Ya me olvidó. ¿Cómo? El catecismo. El catecismo es superior a la Biblia.
El catecismo contiene más información que la Biblia. Yo estuve leyendo este fin de semana, yo nunca había leído el catecismo y me puse a leerlo, y efectivamente hacen citas bíblicas, pero hacen citas también al concilio de Tanto, el concilio de Trento, el Vaticano I, Vaticano II, dogmas que se establecen, el Papa tal dijo esto y se quedó como una norma, es decir, y luego ustedes van estableciendo una cantidad de credos y normas, al punto que cada vez que hace un concilio, pues van estableciendo nuevos credos, y es así como se estableció la creencia de la Inmaculada Concepción, de que la ascensión de la Virgen, que los santos y la misa a los muertos, todas esas cosas que han ido añadiendo con el tiempo, y lo que han hecho es ir alejando cada vez más todas las enseñanzas de la Biblia, hasta que llega un monje católico y descubre eso, y fue cuando ocurre la gran división, y que gracias a Dios pues nos trae a nosotros a conectarnos después de más de 1200 años con la iglesia primitiva. ¿Sí? Nosotros estamos reuniéndonos como se reunía la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces el purgatorio y todas esas doctrinas, pues, y la idolatría, pues es algo que se metió dentro de todas esas creencias, y eso se debió a que para ellos fue muy difícil eliminar las tradiciones paganas. Leímos la semana pasada el libro de los Hechos, cuando Pedro, cuando fue a Éfeso, fue perseguido porque estaba enseñando en contra de la adoración a los ídolos, y los que estaban en el negocio se enojaron y lo metieron a la cárcel porque les estaban dañando el negocio de la diosa que estaba reinando en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Por muchos años, y luego viene la Iglesia Católica, no puede eliminar eso, y lo único que hace es quitarle los nombres a las diosas y los dioses, y poner nombres con connotación cristiana. Entonces a María la llaman la reina del cielo, y la llaman una cantidad de cosas, pues porque así llamaban los otros dioses. Y toda la adoración a María y a todos los santos se debe a tradiciones del paganismo. Entonces la idolatría la vimos la semana pasada como uno de los pecados más graves que ha podido traer la Iglesia Católica a la humanidad cristiana, porque vimos en el mandamiento de Éxodo 22, cuando dice que no nos hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y el que lo haga, sí, dice allí, genera una maldición que trasciende la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y pues ahí encontramos la explicación de por qué desde México hasta la Argentina pues somos países pobres, llenos de maldiciones, porque somos países de idolatría, porque la idolatría, como usted ve en la historia bíblica con Israel, causó la ira de Dios, al punto que Israel fue llevado en cautividad a Babilonia por dos pecados principalmente: por la idolatría y por pecados sexuales. La idolatría es algo que el Señor odia con todo su corazón. Por eso Él dice: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la idolatría, el Señor la compara como una adoración a demonios, y dice: no se hagan imagen de nada, de lo divino ni de lo humano. Entonces esa es una cosa que ha traído maldición a las generaciones. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a estudiar, y creo que no alcanzamos a completar la serie completa sobre el engaño de la misa católica. La misa católica tiene también su inyección contraria, engañosa y hasta cierto punto condenatoria, por muchas razones. En primer lugar, porque ellos practican un sacerdocio que ya fue eliminado en el Antiguo Testamento, porque el sacerdote era quien ofrecía sacrificios. Y segundo, porque en la misa ellos parten el pan y el vino, lo cual ellos consideran, según una encíclica del año 1500 y tantos, cuando un papa dijo que cuando ellos celebran la misa y el pan y el vino, ellos le ponen la mano y oran, y se convierte en carne y sangre del Señor. Entonces la gente tiene que comer esto, y si no la comen se va para el infierno. Entonces, todas esas son enseñanzas que no están en la Biblia, y que lo único que han traído es condenación. Toda nuestra gente, nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo están, y que practican el catolicismo, definitivamente están en un peligro terrible, porque
no están adorando al Cristo vivo y se han dejado encaminar por una cantidad de prácticas condenatorias que han traído maldición a nuestro pueblo. Decíamos que de nada sirve que estemos cambiando de presidente cada rato en nuestros países y cada vez estamos buscando un líder y otro para que cambie nuestro país y nuestra situación de corrupción, cuando el problema principal está en el corazón. Llevamos 500 años de historia cambiando de presidentes y líderes y la historia se repite año tras año, vez tras vez. Mientras en este país, que nos lleva 50 años de haberse venido después de Cristóbal Colón, nos lleva como 100 años de ventaja. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales fue que aquí se instauró el cristianismo original de los creyentes. Este país, los primeros que llegaron aquí, los pilgrims, ¿sí?, enseñaron acerca de la Biblia, no trajeron ninguna idolatría. Y el primer presidente, Washington, fue un presidente protestante evangélico, y la constitución de este país fue inspirada en Isaías 32, 33, creo que lo leí en una oportunidad, cuando dice que el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro juez y el Señor es nuestro legislador. Las tres ramas del poder: los legisladores, los jueces y el presidente. Y Dios encarna las tres ramas del poder. Entonces, un país como este, que se convirtió en una gran potencia del mundo, ¿sí?, hizo que el evangelio primitivo de la iglesia cristiana, después de 1500 años, se extendiera por todo el mundo, y usted y yo ahora somos rescatados para esto. Ahora tenemos un contraataque ahora, que ya los que antes no estudiaban la Biblia, los que no consideraban la Biblia como su máxima autoridad, están contraatacando contra nosotros y están predicando y están usando la misma Biblia para defender todas sus doctrinas. Entonces, a lo largo de todos estos días hemos ido estudiando versículo tras versículo para poder ir fundamentando y poniéndole tierra a todos esos fundamentos que son textos sacados fuera de contexto. Ustedes tienen, esta semana ya me dijo Alejandro que ya están editadas las prédicas de los últimos días para que ustedes lo repasen. Yo les aconsejo con todo mi corazón, estén listos porque se viene un ataque tremendo. Se están preparando fuertemente para atacarnos a nosotros, haciéndonos creer que nosotros estamos perdidos, que estamos fuera de la iglesia de Cristo, y que si nosotros no somos católicos, entonces nos vamos a ir para el infierno. Y mucha gente con todos esos fundamentos se está regresando. Eso es lo más triste. Por eso fue que nosotros decidimos entrar con urgencia a este tema para estar preparados. Así que, mis hermanos, hasta ese punto estamos, y hoy entonces conectamos con la parte de lo que tiene que ver con la cena del Señor. Hoy vamos a ver la parte de cómo lo interpretamos nosotros, y dentro de 8 días vamos a ver cómo lo interpreta la Iglesia Católica. No vamos a alcanzar a tocar ese tema porque es muy delicado y es fundamental que lo tengamos bien claro. Dice en 1 Corintios 11:26: porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das el día de hoy. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás presente en este día, trayéndonos, Señor, el conocimiento necesario para poder nosotros fundamentar nuestra fe en la doctrina de los apóstoles y poder, Señor, seguir tus mandamientos como tú lo indicas en tu palabra. Abre las mentes, los corazones, quita toda distracción de nosotros y haznos, Señor, caminar en el camino de la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estudiar la cena del Señor es una experiencia que debe estremecer el alma por el profundo significado que esto representa. Fue durante la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte, que Jesús instituyó una nueva y significativa cena que celebramos hasta el día de hoy. Es una parte integral de la adoración cristiana y nos hace recordar la muerte y resurrección del Señor, mirando hacia el futuro y esperando con ansiedad su regreso. La Pascua, como ustedes saben, la Pascua, el Passover,
era la festividad anual más sagrada, o sigue siendo, de la cultura judía, de la religión judía. ¿Por qué? Porque en esa Pascua ellos conmemoran la última plaga en Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los dinteles de las puertas. Las familias asaron el cordero y se lo comieron con pan sin levadura. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a perpetuidad por todas las generaciones. Esta historia está registrada en Éxodo capítulo 12. Entonces, durante la celebración de la Pascua que Jesucristo estuvo celebrando, Él tomó un pedazo de pan y dio gracias a Dios mientras partió el pan. Él dijo lo siguiente, y vamos a leerlo en Mateo 26. Mateo 26, 26 al 30. Dice así la palabra del Señor: tomen y coman. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre. Según la versión Reina Valera, del nuevo pacto. Aquí dice del pacto, pero la otra versión dice del nuevo pacto. Es muy importante esto, digan conmigo: nuevo pacto. ¿Por qué decimos nuevo pacto? Porque había otro pacto, ¿verdad? Para ser nuevo tiene que haber otro pacto. Del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mire la parte interesante ahí. Entonces dice ahí, la sangre de Cristo es derramada ¿para qué? Para el perdón de los pecados, algo fundamental. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día que la beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar, ¿qué? Los salmos, salieron al monte de los olivos. Fue ahí donde Jesús fue traicionado con Judas, como se predijo el día siguiente. Él ya entonces fue crucificado. Entonces los relatos de la cena del Señor se encuentran también en los otros evangelios. Están, ya lo leímos en Mateo 26, pero también está en Marcos 14, 17, está en Lucas 22, 7 y Juan 13, 21. Es muy importante saber que este relato está registrado en los 4 evangelios, porque fueron tres testigos oculares de lo que ocurrió. Así que no es algo que algunos inventó, sino que uno lo vio, yo lo vi, tú también lo viste, él también lo vio. Eso participamos todos, ¿sí? El hecho de que el relato bíblico de la historia de Jesús se repita 4 veces con diferentes versiones tiene el objetivo de quitar cualquier duda de la realidad de Cristo, de la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Pudo haber sido una sola versión, pero quedaría muchas dudas. Entonces el Señor en su sapiencia, en su conocimiento, dijo: necesito 4 versiones de 4 testigos para que con el uno crean, con el segundo no les quede duda, y con el tercero no quede ni la menor duda, y con la cuarto quede totalmente convencido de que el relato de Cristo es verdad. Entonces, de estas breves declaraciones aprendemos cómo utilizó Jesús 2 de los elementos más frágiles como símbolos de su cuerpo y sangre, y los instituyó como un monumento a su muerte. No fue un monumento de mármol tallado o figuras de bronce, sino el pan y el jugo de uva. Él declaró entonces, según eso que acabamos de leer, que el pan simboliza su cuerpo, el cual sería partido. Aunque ya se lee en el Salmo 22, que dice que ningún hueso fue partido, pero se refiere a que fue terriblemente flagelado, y que apenas, como dice el Isaías 53, difícil de reconocer su cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo fue flagelado, fue tratado. Así como el pan es llevado al horno y es cocinado al fuego, asimismo su cuerpo representa, el pan representa su cuerpo llevado a ese extremo. Entonces él utiliza el pan como un símbolo de su cuerpo maltratado por nosotros. Y el jugo de la uva por su apariencia física, ¿no? O sea, es color sangre, ¿sí? Lo hace
simbolizar como símbolo de su sangre, indicando la terrible muerte que en breve, porque él la tomó el día anterior de ser sacrificado, lo tuvo, por decir algo, un jueves y el sacrificio fue un viernes. Él tuvo la cena el día anterior de su sacrificio. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo un cordero perfecto, recuerda que cuando los israelitas salieron, el Señor les hizo escoger un cordero sin defecto para derramar su sangre, y pintaron los dinteles de las puertas. Jesucristo se convirtió en ese cordero perfecto, pero ya un cordero que es para la salvación de todos nosotros, para quitar el sacrificio continuo. Cuando él dijo allí, en lo que leímos, hagan esto en memoria de mí, Jesús está diciendo que eso es una celebración que debería hacerse continuamente hacia el futuro. Hagan esto en memoria de ¿quién? En memoria de mí. Entonces Jesús establece un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya existía un pacto anterior, que era el pacto del sacrificio del cordero, para recordar continuamente la libertad que el pueblo judío recibió al salir de Egipto, donde eran esclavos por 500 años, a la libertad y a la tierra prometida. Ahora, el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo, que ya nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a una promesa de eternidad. Entonces el Señor establece un nuevo pacto en la sangre de Él. Como todos sabemos, entonces eso fue lo que Él quiso decir. El nuevo pacto, entonces, Jesucristo tomó lugar como cordero de Pascua. Él fue sacrificado, según lo leemos en Corintios 5:7 y Hebreos 8:8. Entonces, este sistema sacrificial de sacrificio continuo, como dice Hebreos 9:25, ya no es necesario repetirlo. Él abolió con su muerte el sistema del sacrificio continuo de animales, porque si la sangre de los toros era suficiente para perdonar pecados, cuánto más la sangre de Cristo, que nos libra de todo pecado desde ahora y para siempre. Entonces, ahí quiero resaltar también que hay dos mandamientos, solamente dos mandamientos que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento, de los cuales Jesucristo ordenó para que nosotros siguiéramos. Existen dos mandamientos, y eso es muy importante que lo tengamos presente para la lección de la próxima semana. El primer mandamiento es el bautismo, ¿sí? Antes de que el Señor muriera, después de que Él muriera, Él estableció en Mateo 28:20, después de que había muerto y resucitado, y establece lo que es la gran comisión, y dice que vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es un mandamiento. Si usted no se ha hecho bautizar, es necesario que se haga bautizar. Si alguien dice que es creyente, pero ya lleva 3 años y que lo está pensando, está en desobediencia, porque el mandamiento del Señor es el bautizo. Hay que bautizarse, porque eso es un mandamiento del Señor. Y lo vemos también en Romanos 6, que cuando nosotros nos bautizamos, estamos simbólicamente también muriendo con Cristo, pero también resucitando con Él. ¿Bien? El bautismo es una parte importante y que la iglesia practica en obediencia. Y el otro mandamiento es el mandamiento de la ordenanza relacionada con la cena del Señor, y lo vemos ahí en Lucas 22:19. Dice Lucas 22:19, cuando repetimos el mismo ejercicio que el Señor estaba haciendo, dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de ¿quién? En memoria de mí. Entonces la cena del Señor también es llamada la Santa Cena, porque tiene una solemnidad que conlleva a buscar el rostro del Señor, y es una oportunidad, ¿sí?, de nosotros recordar el nuevo pacto. Entonces eso ya vimos entonces lo que eso significa. Ustedes pueden ver, si usted no conoce qué es el antiguo pacto, le aconsejo que vaya y estudie con detenimiento todo lo que es del Éxodo 12, todo el capítulo, y ustedes van a ver esa institución. Ahora, esta fiesta de
que tenían los judíos, pues tiene un significado muy, muy hermoso. Es el recordatorio, como dije, de haber salido de la esclavitud. Ellos lo celebran con mucha alegría, es un día de comida, es un día de que los padres se reúnen con los hijos y les cuentan cada detalle y les enseñan por qué significa esto y aquello, para poder hacer de que se perpetúe el recordatorio. Porque es que la salvación del pueblo de Egipto fue una salvación magistral, poderosa, ostentosa en todas sus formas. El Señor se manifestó con poder y con gloria e hizo maravillas y prodigios para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llamarlo pueblo suyo. Todo esto en preparatoria a lo que sería después la redención del mundo entero a través de Jesucristo. Entonces es una enseñanza ordenada de Israel, pero ahora entonces la Biblia nos enseña, por lo que hemos leído, por el mandato de Jesucristo, a desarrollar un mejor pacto, como dice Hebreos 8:6. Vamos a leer Hebreos 8:6. Dice así: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. ¿A qué se refiere? Al de los judíos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Por qué se basa en mejores promesas? ¿Sí? Porque efectivamente, dice ahí el versículo 7, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Entonces, la iglesia de Cristo no celebramos la Pascua de la misma forma que lo hacen los judíos, quienes lo hacen para recordar la libertad de la esclavitud física, pero nosotros lo recordamos en el nuevo pacto para recordar con alegría la libertad que nos trajo el Señor del pecado. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí bien importante, y es que nosotros muchas veces demeritamos esta actividad. Todos sabemos que el primer día de cada mes aquí en esta congregación se celebra el día de la Cena del Señor, y debería ser el día en que todo el mundo cancele cualquier cosa, cualquier actividad, para no perderse esta celebración. Deberían hacer todo lo posible por no perderse esta celebración. Ahora vamos a leer en detalle lo importante que es, y vamos a leer cómo Pablo lo amplía mucho más. Los judíos lo celebran por una libertad física, con alegría, con gozo, con bombos y platillos, y hay una fecha cada año y es la fiesta más importante del pueblo judío actualmente. Pero resulta que nosotros, los evangélicos, los creyentes, no le damos la misma importancia que debería tener. Debería ser mucho más poderosa, mucho más ostentosa. Imagínese, usted y yo estábamos condenados al infierno. Usted y yo teníamos un destino, allá teníamos nuestra paila asignada con nombre y apellido, y el Señor canceló eso, nos dio libertad. Debería ser un momento de alegría, de gozo, de celebración, de aplausos, de contarle al uno y al otro: mira, el Señor nos salvó, el Señor nos quitó todo ese peso, esa angustia que teníamos. Y ese es el propósito de la reunión de hoy, que levantemos nosotros y entendamos la importancia que tiene en realidad el significado de la Cena del Señor. Y por eso el Señor lo establece como algo perpetuo para nosotros. Dice: hágalo en memoria de mí. Y él dice ahí como casi llorando, me dice: cuánto he deseado partir ese pan con ustedes, y ahí en medio, enfrente de la muerte, cuánto lo he deseado. Dice ahí. Yo me imagino ese momento de angustia. Ellos no entendían, porque él sabía que iba a morir. Y dice: entonces, mire, hagan esto en memoria de mí, no se olviden, porque esto significó su salvación, su libertad. Eso significó que usted, mi hermana y hermano, tengamos
vida eterna, tengamos un nombre en los cielos, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Usted se imagina lo que eso es? Es algo grandioso, porque va a llegar un día donde vamos a estar ahí delante del tribunal, donde el día del juicio, y dice la Biblia que aquel cuyo nombre no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero usted, mi hermano y mi hermana, hoy usted, su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? ¿Cuántos aplauden al Señor por esto? Amén. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros en el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. Jesucristo se hizo el cordero. Dios prometió a Abraham que se proveería a sí mismo de un cordero en Génesis. Pero cuando Jesús vino al profeta Juan el Bautista, este lo identificó como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está ahí en Juan 1:29. Mira, este es el cordero que Dios envió para quitar el pecado del mundo. Y los que estaban allí decían: de verdad, sí, ese yo no soy, ese es. El mundo está en tinieblas, el mundo andaba en oscuridad, el mundo no tenía esperanzas. Todo el que se moría se iba para el infierno. No había esperanza para nadie, estábamos sin nada. Y Jesucristo vino a traernos esperanza y libertad. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? Y es que muchas veces las cosas que son gratis no la valoramos. No la valoramos. Muchas veces nos toca que pagar mejor para poder valorar. Cuando nosotros hacemos los retiros de sanidad interior, a la gente que les regalamos la entrada no la aprovecha. Pero la gente que tiene que trabajar para pagar su dinero, esa gente dice: me costó, lo voy a aprovechar. O como cuando usted va a un restaurante, si le toca pagar $50 por su plato y dice: pero me como hasta el pegado, ¿verdad? No deja nada. Mis hermanos, esta salvación del Señor es grande, hay que valorarla, ¿sí? Debería ser un momento. Hoy esta iglesia debería estar llena. La gente que no vino hoy debería darle pena, ¿verdad? No venir en el día de la celebración. Pero de eso se trata. Tenemos que aprender todos los días cosas nuevas. Amén. Entonces Jesucristo es el Señor. Y dice ahí que ese es el nuevo pacto. Nosotros sabemos por la palabra que Dios es un Dios de pactos. Dios está dando continuamente pactos. Y a través de la Biblia encontramos que Dios hace pactos con el hombre para bendecirlo. Por ejemplo, con Noé en Génesis 9:9 lo bendijo. Abraham también en Génesis 17. También hizo pactos con Booz y su pariente Ruth. Cada cosa que el Señor hacía, lo hacía con pactos. Él hace pacto con nosotros. Nosotros no hacemos pactos con Él. Él es el que hace pactos con nosotros. Y uno de esos grandes pactos es el pacto de la redención a través de Jesucristo. Entonces, vemos ahí los elementos: el pan y el vino. Y esta parte la vamos a entender en detalle la próxima semana cuando leamos Juan 6. Ese capítulo 6 del Evangelio de Juan hace una exposición muy profunda acerca de lo que significa el pan. Y el Señor dice ahí en Juan 6:49, dice: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Versículo 50: pero este es el pan que baja del cielo. Yo soy el pan que baja del cielo. Ustedes no murieron en el desierto por el maná que salió, pero este que está aquí, que ustedes me están viendo, es el pan que descendió del cielo. Y el que come de este pan no muere. Es un pan para la eternidad. Por eso el Señor instituye eso. Mira, coman este pan y beban de este vino, porque eso significa que están participando, ¿sí?, conmigo de eso tan maravilloso que es no morir eternamente. Dice ahí que fue tan difícil para ellos comprender esto que muchos desde ese momento se apartaron, porque no entendían. ¿Cómo así que comer de su cuerpo y de su sangre?
No entendían que eso se refería simbólicamente a lo que significaba aceptar a Jesucristo, a aceptar que ese sacrificio vivo y ese derramamiento de sangre simbolizaba la salvación una vez y para siempre. Comer y beber la sangre nos habla entonces de interiorizar ese conocimiento, de creer en su palabra, de vivir una vida que agrada al Señor, y una vida en donde la palabra del Señor, que es la palabra de vida, está alimentando nuestros seres continuamente para poder caminar en esa santidad. El Señor Jesucristo es aquel pan que descendió del cielo. En Juan 6 habla de su carne, su cuerpo, que es verdadera comida. ¿Sí? Cuando el Señor dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el simbolismo del acto que ocurriría al día siguiente con su muerte en la cruz. El vino entonces, la sangre, es esencial para la vida. Tú sabes, sin la sangre nosotros estamos muertos, ¿sí? Y Jesucristo derramó la sangre hasta la última gota, y el Señor la representó como una verdadera bebida, ¿sí? Cuando dijo: esta es mi sangre, la cual es derramada para vida. Además representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados y paz del hombre con Dios. Por esa razón tenemos nosotros, a través de Jesucristo, entrada al lugar santísimo, como dice Hebreos 4:16. Ahora, vamos a mirar entonces varios aspectos importantes de los propósitos. El propósito de esta celebración, quiero que lo miremos con detalle, y ustedes van a poder entender la importancia que tiene en la celebración de la cena del Señor. En primer lugar, como ya vimos, es recordar la muerte y la resurrección del Señor, como dicen, lo leemos en 1 Corintios 11:24. ¿Por qué es importante recordar? Porque nosotros los humanos tendemos a olvidarnos de todo. Nos olvidamos de todo. Imagínense que tenemos un mal presidente que nos hizo dar cosas malas, y cuando dentro de 8 años lo volvemos a reelegir, ¿sí? Nos olvidamos de todo. Somos olvidadizos, ¿sí? Y el Señor nos hace cosas buenas y nos olvidamos. ¿Cuántas cosas maravillosas no hizo el Señor a los israelitas al llevarlo por el desierto? Hizo salir agua de la roca, hizo caer maná del cielo, les hizo caer codornices para que comieran. Su ropa no se desgastó por 40 días, por 40 años, ¿sí? Creció con ellos. Cosas milagrosas, los defendió contra los animales, las bestias, los hizo ser temibles contra los pueblos que ellos visitaban, y al final los pudo llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Y sin embargo, en ese desierto muchos murmuraron contra él. Yo preferimos que nos devuelvan por allá, porque allá comíamos de todas las otras cosas. Y el Señor se llenó de mucho enojo con ellos, porque se olvidaban de todas las cosas que él hizo por ellos. Y así somos nosotros. Entonces, por esa razón, el Señor establece cosas de recordatorio para que no se nos olviden. Mire, esta celebración de la Cena del Señor en algunas iglesias, por ejemplo, donde yo crecí, se hace cada 8 días. Cada 8 días se predica la palabra y luego se hace un círculo. Todos tienen que participar, y era la parte más, en mi tiempo, cuando yo estaba joven, era la parte más aburridora de leer en la iglesia. Nos tocaba sentarnos ahí, y uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, pero era una solemnidad. Y hoy yo valoro realmente lo que pasaba allí, porque a través de esa celebración, ese tipo de congregación que lo hace cada 8 días, podían excomulgar, entre comillas, a aquel que estaba en pecado. Si alguien estaba en adulterio, estaba en alguna cosa, no podía participar de la cena, y aún no pueden participar. Es decir, indirectamente predicaban sobre la santidad. Aquí nosotros no hacemos eso, pero predicamos muchísimo sobre la santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros predicamos mucho sobre la santidad, porque sabemos que esa salvación que nosotros tenemos la tenemos que cuidar con temor y temblor, porque nosotros somos salvos por gracia, pero la gracia no es un pretexto para pecar, sino un poder para vencer. Y mal utilizamos la gracia del Señor.
¿sí? Y creemos en aquella falsa doctrina que salvo siempre es salvo. Mentiras del diablo. Es una condenación. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación. Si no, el Señor nos dijera ya en Apocalipsis, quiero que lo lea, a ver si lo tiene ahí. Apocalipsis 3:2 creo que es. 3:5. Apocalipsis 3:5 dice: el que salga vencedor, vencedor contra qué, contra su propia carne, contra el mundo y contra el diablo, ¿sí? Se vestirá de blanco. Jesucristo hablando a la iglesia, a una de las 7 iglesias de Éfeso, dice: jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero que subrayen allí: jamás borraré. Es decir, que usted y yo, cuando creemos en el Señor, tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo creo que lo tengo. Pero ojo, que no está escrito con tinta indeleble, porque la tinta indeleble no se puede borrar, pero al lápiz sí se puede borrar, ¿sí? Y dice ahí: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿a quiénes? Al quienes salgan vencedor. ¿Vencedor contra qué? Contra nuestra carne, el pecado que nos asedia, el diablo que nos tiente, el mundo que nos atrae, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de la santidad, que también dice en Hebreos, sin santidad, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor, es algo que en ese tipo de congregación están predicando. No lo predican cada 8 días, pero sí indirectamente. Hacen de la cena del Señor un colador para poder reconocer quién es dentro de la congregación por su testimonio, por el testimonio de su esposa, sus hijos, o los vecinos, o los que van, saber que están comportándose bien en su vida, en el trabajo. Aquel que se escucha, se rumora de que está maltratando a su esposa, de que está siendo infiel, ¿sí? Lo excluyen de la cena. No puede participar, no puedes participar. Y eso tiene un fundamento interesante y bien importante, y eso lo podemos ver nosotros cuando leemos allá en Primera de Corintios 11:27. Vamos a leer Primera de Corintios 11:27. Esa es una de las declaraciones de Pablo bien importantes, que no están escritas en los evangelios, pero Pablo amplía algo que le da mucha importancia y le da un significado a la solemnidad con que se debe practicar la cena del Señor. Está en Primera de Corintios 11:27. Dice ahí: por lo tanto, Primera de Corintios 11:27, cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Mire ahí la severidad con que Pablo está diciendo: cualquiera que coma este pan y beba esta copa indignamente, o sea, no es digno, es una persona que no merece estar, porque la cena es comunión entre los hermanos, y alguien que no está dignamente está dañando la comunión, porque el Señor está presente allí, ¿verdad? Él está presente y Él conoce los corazones y dice: wow, ¿qué hace este aquí? Mira cómo está viviendo allá su vida, mira en adulterio, en fornicación, en infidelidad, en tantas cosas, y está aquí, está dañando la comunión de los demás que están procurando la santidad. Y mira ahí lo que dice el versículo 28: por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. La pregunta es: ¿usted se examina antes de participar o simplemente participa porque los otros van? Porque ese es el día de comer pan, me gusta mucho el vino, ¿sí? Mis hermanos, es muy delicado. Y dice ahí: cada uno debe examinarse antes de comer el pan y beber de la copa. Y dice el versículo 29: pues si alguno come el pan, que significa el cuerpo de Cristo, y bebe la copa, que significa su sangre, sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Mis hermanos, esto es muy delicado.
Muy delicado. Y el versículo siguiente, ¿qué dice? El versículo 30. Dice: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Se imagina la gravedad que tiene? ¿Se ha puesto usted a pensar en algún momento si aquella enfermedad o aquella situación no ha sido por causa de haber participado indignamente en la cena del Señor? Mucho cuidado, mis hermanos, eso es delicadísimo. Entonces, no tenemos que ser perfectos para participar, sino de buscar la perfección en Cristo, porque nadie puede ser perfecto. Pero una persona que busca la perfección en Cristo es consciente de su condición actual para participar o no de la cena. Pero también es la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos, poniéndonos a cuentas con Dios. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo nos pusimos realmente de rodillas a hacer cuentas con el Señor? Por eso dice Isaías: venid a mí y estemos a cuentas. Cuando usted tiene un acreedor, usted le debe dinero, esas son las reuniones más aburridoras, ¿verdad? Le tiene que ir a pasar cuentas. Tiene que ir dineros que no ha pagado, alguna cosa, hacer arreglos de pago. Pero hay que hacer cuentas, porque eso a usted se le puede olvidar, pero al acreedor no se le va a olvidar. ¿Sí? Usted dice: dentro de 4 años ya no se acuerda. Mentiras. El acreedor tiene eso con fecha y día preciso. Si debemos algo, tenemos que estar a cuentas, y al Señor no se le olvida. ¿Sí? Venimos aquí, levantamos los brazos y adoramos, y lloramos y todas las cosas, y el Señor dice: mira, ni siquiera ha venido a pedirme perdón por esta fechoría que está haciendo en este momento. ¿Sí? Tenemos que entender esa parte. Dice ahí: tenemos que examinarnos. Hay que participar dignamente. Dignamente reconocer nuestras debilidades y pedirle ayuda para evitar ser juzgados con el mundo. Debemos anhelar entrar confiadamente ante el trono de la gracia para pedir perdón y no sentirnos acusados. Esa parte es muy importante. No sé ustedes, pero yo procuro, y tal vez lo puedo hacer mejor, pero yo procuro antes de acostarme tener una oración del Señor y pedirle perdón por el día. Es que, mis hermanos, pasan muchas cosas en el día. No podemos dejar acumular, así como usted que tiene la costumbre de bañarse por lo menos una vez al día, porque al otro día huele, ¿sí?, aliento de dragón. ¿Sí? Entonces usted se baña, ¿sí?, para sentirse limpio y se echa el perfumito. ¿Sí? Así somos nosotros en el alma. Todos los días los pecaditos van poniéndolos como llaguitas en el cuerpo, ¿sí? Y se van acumulando. Y si usted lleva 8 días sin ponerse a cuenta del Señor, está todo lleno de llagas. Usted es una persona llena de llagas, lleno de granos por toda la cara. Así somos nosotros cuando nos presentamos sin pedir perdón. Todos los días hagamos ese ejercicio. Entonces, cuando venimos a la oportunidad de la cena del Señor, es una oportunidad maravillosa de tener bendición, porque hay maldición, hay una maldición en participar indignamente, pero también hay bendición de participar dignamente. Qué alegría poder participar. ¿Ustedes prefieren la bendición o la maldición? La bendición, ¿verdad? Pues entonces vengamos dignamente. Participemos, porque el participar del pan y del vino trae mucha bendición. No es una comida, no es una cena que se come allí en el Burger King. Es algo significativo, es algo que tiene significancia, es un mandato del Señor. ¿Sí? Y si tiene poder de muerte, también tiene poder de vida. Amén. Tiene poder de vida. Bien interesante. Entonces, aquella congregación donde yo crecí, cada 8 días era así. Y es así. Qué maravilloso. ¿Y sabes qué? Muy buenos resultados. Muy buenos resultados. La gente se mantenía así derechita. Si usted quiere venir a leer un salmo aquí al frente, ahí tiene como 4 o 5 que lo señalan. Ni se atreva, porque sabemos de lo que está pasando en su casa.
¿Quiere hacer algo voluntario para la iglesia? Nada. Tiene que mantener una vida así, derechita. Y eso es bueno. ¿Usted no cree que es bueno para una congregación que todos los miembros lleguen con eso? ¿Verdad? Entonces aprovechemos cuando usted tiene la cena del Señor, venga con alegría en busca de su bendición, pelees esa bendición, anhele ese día, el primer domingo de cada mes. Aquí lo hacemos, algo otro lo harán cada 8 días, pero si en esta congregación vengan con esa expectativa de bendición. Amén. Ahora, otro propósito no es para hacer algo ritual, porque cuando no se discierne el cuerpo, el Señor se practica como una ceremonia religiosa. Y eso es el otro extremo, llegar a hacerlo como una ceremonia religiosa, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, es un ritual muerto, es un ritual rutinario que se le pierde el sentido y también se le pierde su esencia. No debemos acercarnos entonces a la mesa como un rito, sino en memoria del sacrificio del Señor. Primera de Corintios, ya lo leímos, 11:24. Dice, anunciando de su muerte, de la muerte que Él pagó por nosotros. Entonces ahí es bien importante examinarnos a nosotros mismos. Al juzgarnos nosotros mismos en la Santa Cena, debemos despojarnos de lo que no conviene o desagrada al Señor, para que Él nos limpie. Cuando comemos la Santa Cena, estamos comiendo a Cristo y su vida está en nosotros. Simbólicamente, digan conmigo, simbólicamente. Muy importante, simbólicamente. Otro motivo, otro propósito de la cena del Señor es tener comunión con Dios. ¿Sí? Conduce a buscar la limpieza del alma y permanecer firme para tener una vida con Él. Entonces, en inglés se dice Holy Communion, ¿sí? Santa comunión. La Santa Cena es un tiempo de comunión, unión, estar en común acuerdo, todos con Cristo, Él ahí en el centro y nosotros participando. Entonces, el propósito es tener comunión, que el Señor esté ahí sentado y mirándonos a nosotros cada uno, Él contento que lo estamos celebrando con la significancia, con el agradecimiento. Y Él dice, valió la pena, mira, Pedro, Juan, María, todos, cada uno recibieron la salvación, creyeron en mí, la celebran con gozo, con alegría, ¿sí? Ahora, sirve también para fortalecer, sanar y tener vida. Ya lo leímos en 1 Corintios 11:30, las consecuencias de tomar la cena sin la actitud correcta y condición correcta. Trae sanidad espiritual y física a nosotros. El otro aspecto es que nos sirve para recordar su venida, participar con la expectativa hasta que Él venga, como dice ahí, leímos, hasta que Él venga. Entonces allí lleva implícito el anuncio de la resurrección y también el retorno triunfal de Cristo. ¿Cuántos aspiran ser levantados con Cristo en su venida? Amén, ¿verdad? Todos anhelamos. La gente allá afuera está planeando comprar tierras, fincas, carros, inversiones, poniendo todo su empeño, su riqueza, su intelecto en esta tierra. Y usted ve la gente cómo se afana en estudiar. Entonces yo no digo que es malo, es bueno, y porque vivimos en este mundo tenemos que hacerlo, pero hay que tener un equilibrio en eso, no dejando nuestra mirada en lo eterno, porque el que se muere, ¿sí?, se va de la misma forma que llegó, ¿sí?, desnudo. Nada nos podemos llevar, pero la riqueza que nos debemos llevar es lo que hicimos estando en este cuerpo, es haber dado fruto, ser personas recordadas por el amor, por la misericordia, recordadas porque esa persona que murió, mira, fue la que me llevó a los pies de Cristo. Esa persona que murió, mira, lo recuerdo porque estuvo en una necesidad y me tendió la mano. Esa persona fue que se murió un familiar y fue y me dio un abrazo.
¿sí? Que nosotros seamos recordados no por la provisión, porque está bien, el dinero es importante, pero hay gente que da mucho dinero, pero es una persona déspota, es una persona que humilla con el dinero. Eso no se recuerda con alegría. Lo que más se recuerda es lo que dejamos nosotros espiritualmente. Que ese sea entonces nuestro enfoque, fortalecernos en recordar la venida del Señor. Eso es lo que dice ahí en Primera de Corintios. Dice, la muerte del Señor, Primera de Corintios 11:26. Dice el Primera de Corintios 11:26. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Otro motivo importantísimo, nosotros estar en esta celebración, estamos recordando que la venida del Señor, hay que estarla recordando, mis hermanos, porque es que a nosotros el mundo nos inunda de preocupaciones y de afanes y no nos conecta con la eternidad. Cuando usted se enfoca en la eternidad, el Señor se encarga de sus cosas de aquí de la tierra. Amén. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Entonces, nos conecta a nosotros con la venida del Señor. Mis hermanos, y las cosas se están dando a pasos agigantados. La venida del Señor está cerca. En los últimos tiempos, dice Daniel, la ciencia aumentará. Daniel 12. En los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y sabe, de los 6,000 casi 6,000 años que llevamos de historia, cronológicamente hablando de la Biblia, en los últimos 100 años, que significan el 3% de la historia de la humanidad, en los últimos 100, 150 años, ¿sí? La ciencia se ha desarrollado en su máximo esplendor. Algunos todavía tienen abuelos que andaban en mula, en caballo, ¿sí? Que no tenían electricidad, que no tenían teléfono. Todavía ya se están muriendo de eso, porque ya está llegando la generación que ya empezó a ver la radio, la televisión y los carros. Pero nuestros abuelos y aún los bisabuelos de nosotros no vivieron lo que hoy vivimos: el celular y las tecnologías, las comunicaciones, el internet, los viajes en avión, todo esto está escrito en la Biblia. Dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Daniel hace 2,500 años. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Todas estas situaciones de enfermedades, pandemias, está escrito que iba a pasar. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Es estar listos. El avance de la homosexualidad está haciendo del mundo entero una gran Sodoma. ¿Qué pasó el Señor con Sodoma y Gomorra? La destruyó con fuego del cielo. Una sola ciudad. ¿Por qué? Por pecados de inmoralidad. Ahora el mundo entero se está convirtiendo en una gran Sodoma. Ya es más, ya es motivo de orgullo y de sacar pecho. Yo soy homosexual. Antes estábamos metidos en el closet, les daba pena, pero ahorita es wow, ser homosexual, le hacen hasta la ven y la bienvenida. Gente importante se hacen llamar, y entonces están haciendo influencia, están cambiando leyes a favor de ellos en las iglesias, matrimonio gay. Todo esto es abominación, causa la ira de Dios, y va a hacer de que el mundo realmente sea consumido por fuego, pero ya no por fuego de como lo que pasó en otros tiempos, fuegos artificiales. Son fuegos de bombas atómicas capaces de destruir naciones enteras. Y está predicho en el Apocalipsis. Pero gracias al Señor, el Señor va a venir y nos va a levantar. ¿Cuántos esperan esa venida maravillosa cuando el Señor lo va a levantar y lo va a librar de ese juicio venidero? Todos aquellos que participan en la cena del Señor la celebran con la alegría. El Señor dice: este me espera, este me espera, este me espera. Tiene ticket conmigo. Pero el que no espera dice: no me interesa, deme ticket o no, yo estoy contento aquí. Yo quiero el ticket para irme para el cielo. Por eso lo celebro con alegría, con la solemnidad. Así quiere el Señor que seamos. Lo celebremos hasta que Él venga. Ahora,
El último aspecto, ya para terminar, la periodicidad. Algunos preguntan, ¿con qué frecuencia se debe participar en la cena del Señor? Algunas iglesias lo hacen una vez al año, otras lo hacen cada 8 días, otras lo hacen todos los días, nosotros lo hacemos una vez al mes. ¿Sí? La Biblia no indica las veces que se debe participar, ni un mínimo ni un máximo. Sin embargo, indica que debe hacerse continuamente. Entonces, ojalá pudiéramos hacerlo nosotros cada 8 días para poder filtrar, ¿no? Es decir, mira, solamente los de buen testimonio. Pero aquí hemos cambiado ese filtro por una predicación de la santidad, haciendo consciente a la gente que tiene que vivir en santidad. La predicación, hay gente que nos dice, esa iglesia, el pastor solamente predica de santidad, santidad, santidad y santidad, y se han ido. Dice, hermano, pero si no predicamos santidad, si el Señor dice a los sacerdotes, dice santidad al Señor en la frente, santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mis hermanos, la santidad es una predicación obligatoria. Si usted no recibe una predicación que le insista en la santidad, es una predicación muy light, un evangelio muy light, muy ligero. A nosotros, nuestros líderes, nos tienen que insistir a nosotros en santidad. Y nosotros tenemos que aceptar esa enseñanza, porque es una corrección. Es como el padre que está corrigiendo al hijo para que ande siempre por el camino correcto. Porque tenemos 3 llamados. El primer llamado es al arrepentimiento, el segundo llamado es a la santidad, y el tercer llamado es al servicio. Usted no puede servir al Señor si no está arrepentido. Usted no puede servir al Señor si usted no vive en santidad. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a poder nosotros ser testigos de un evangelio que cambia, que restaura, que transforma, si nosotros mismos no hemos sido transformados y restaurados? Vamos a ser falsos testigos, somos impostores, predicamos un evangelio de mentiras. Por eso el Señor dice en el Sermón del Monte, dice, muchos vendrán en aquel día, Señor, en tu nombre hice milagros, hice prodigios, en tu nombre hablé por la televisión y miles se convirtieron. Cuando yo pasaba por el lado de la gente se caía. Señor, mira cuántas almas llegaron a tus pies. Y el Señor lo va a mirar y va a decir aquel día, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Mis hermanos, nos dejamos impresionar por el tamaño, por los eventos, por todo eso, pero dice la palabra que el Señor dice que no teman manada pequeña, porque a ustedes les es dado el reino de los cielos. La estadística dice que más o menos el 10% de los que componen una congregación en una iglesia son los que realmente están viviendo en santidad. Qué triste eso, ¿verdad? Los demás son asistentes. No debería ser así. Tiene que ser el 90 o 100% los que andemos en esa santidad. Entonces, la santidad conviene a nuestra casa, la santidad conviene a nuestra vida. Tenemos que ser testigos verdaderos. Dios, usted puede predicar, usted puede hacer maravillas, usted puede hacer cualquier cosa. Dios, si usted abre la Biblia, hasta un burro puede hablar y puede convertirse en la gente. El Señor respalda su palabra porque es su palabra, pero el burro no necesariamente sea aprobado. Necesitamos ser respaldados, pero también aprobados. La aprobación es que usted sea, ¿sí? Cuando el Señor dice, este que está hablando me representa. Este que está hablando no me representa, pero su palabra sí es la verdad. Por eso el Señor le dice a los discípulos en Mateo 10, que dice, cuando ustedes vayan a la sinagoga, Jesucristo le dice a los discípulos, cuando vayan a la sinagoga, amados discípulos, hagan todo lo que los fariseos dicen. Obedezcan todo lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos son sepulcros blanqueados, que son bonitos por fuera, pero por dentro son llenos de huesos y podredumbre. Entonces, ser respaldados es importante, pero ser aprobados es mucho más importante. ¿Y qué nos da a nosotros el respaldo? La santidad. Entonces, para terminar, la cena del Señor
es un banquete de celebración. Es la fiesta de liberación y bendición preparada para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él. Debemos participar solemnemente, diga conmigo, solemnemente, y a la vez gozosos de que se nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor.